Bienvenido al resumen semanal de Factor Sorpresa. El día de hoy te estaremos presentando la información del 1 al 5 de agosto, así que quédate con nosotros. Comenzamos. El presidente Trump anunció el miércoles su intención de demandar a la CNN por reiteradas declaraciones difamatorias en su contra. En una carta de 282 páginas dirigida al director ejecutivo de la CNN, Chris Leach, así como al vicepresidente ejecutivo y consejero general de la CNN, David Vigilante, el expresidente Trump les exigió que la cadena publique una corrección, una disculpa o una retractación completa y justa en las ediciones o números correspondientes de las publicaciones del sitio web en las que fueron citados los artículos, transcripciones o transmisiones antes mencionados. En la carta se pedía que las disculpas, correcciones o retractaciones deberían localizarse en lugares visibles, tal cual fueron en su momento colocados los artículos difamatorios y que tienen como plazo 10 días a partir de la fecha de servicio de ese aviso. La carta advirtió que de no hacerlo dará lugar a la presentación de una demanda y a la búsqueda de daños y perjuicios contra CNN. Los temas enumerados en la carta para que la CNN corrija o se disculpe incluyen los informes sesgados en las elecciones del 2016 y el 2020 y la pandemia del COVID-19 del 2020. El equipo de Trump señala que la CNN permitió reiteradamente afirmaciones de que el expresidente Trump fue elegido ilegítimamente en el 2016. La carta se podía leer sobre las elecciones del 2020 y que los informes de la CNN, tanto antes como después de las elecciones, alimentaron constantemente una narrativa que denunciaba la legitimidad y competencia del expresidente Trump. Otros ejemplos proporcionados en la carta incluyen la calificación de la CNN hacia el presidente Trump como un mentiroso, la comparación de Trump con los nazis y con los comunistas, el uso deliberado y continuo de la CNN de la caracterización de gran mentira. El expresidente Trump también advirtió que tomará medidas similares contra otros medios de comunicación. Más de 2 horas con el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. Esta llamada podríamos decir que fue su 5ª reunión en casi 1 año y medio. Hemos visto cómo entre las relaciones de Estados Unidos y China se han vuelto cada vez más tensas debido a la visita planificada de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. Sobre esto, Xi Jinping emitió una severa advertencia a Biden. Xi le dijo a Biden, jugar con fuego te prenderá fuego. También le dijo que esperaba que Estados Unidos pudiera ver esto con claridad. La Casa Blanca informó que Biden hizo énfasis en la política de los Estados Unidos hacia Taiwán, diciendo que permanecerá sin cambios y que los Estados Unidos se oponen firmemente a los cambios unilaterales en el status quo o que las interrupciones de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán no se negociarán. Y bueno, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también dijo a los periodistas durante una sesión informativa que Biden había hablado seriamente con Xi sobre los continuos abusos de los derechos humanos de su régimen, tales como los genocidios o los campos de trabajo forzado. Nos declararon que el intercambio fue franco y profundo y que los dos líderes prometieron mantenerse en comunicación. Hace varios días, los titulares de los medios internacionales han estado especulando si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, irá a Taiwán. Posteriormente, el PSC amenazó con medidas enérgicas contra Estados Unidos y Taiwán en caso de que se lleve a cabo el viaje. Después de los comentarios, Biden dijo públicamente que tal viaje no era una buena idea y dijo que los militares también estaban en contra. Sin embargo, el plan de Pelosi tiene un apoyo bipartidista en el Congreso. Los legisladores creen que si Pelosi no va a Taiwán significa que la amenaza comunista china está funcionando. En este caso, ella debería hacer el viaje a la nación insular, ya que los demócratas están a pasos de perder las elecciones intermedias y tomar medidas fuertes contra el PSC podría darles una oportunidad para ganar algo de apoyo del público. Aunque Biden recibió tratamiento con Paxlovid y 4 dosis de vacuna, sigue dando positivo al coronavirus. Esta noticia llega a 2 horas de que la Casa Blanca anunciara la visita de Biden durante el día de hoy a Michigan. Biden dio negativo 4 días seguidos antes del resultado positivo del sábado. Después dijo que volvería a aislarse del público y, por supuesto, también canceló su viaje a su casa en Delaware para el fin de semana.
La reaparición del virus se denomina como COVID de rebote y los CDC y los expertos que están activos en los principales medios de comunicación no pueden explicar por qué el virus se recupera. No saben explicar si se debe a que se pusieron demasiadas vacunas o si se debe a que no recibieron suficientes vacunas. Estos expertos solo mencionaron que hay algo que sucede con algunos pacientes que son tratados con Paxlovid. Eso es todo. Me pregunto, ¿qué consejo le estará dando el médico de la Casa Blanca a Biden? No puede permanecer aislado y no salir a eventos públicos para siempre. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, comenzó su viaje por Asia y el mundo está observando sus pasos, especulando si Pelosi visitaría Taiwán. Por otro lado, si recordamos, Beijing dijo hace días que no descarta enviar aviones militares para bombardear Taiwán en caso de que Pelosi vaya a la isla, y días atrás también estuvo realizando ejercicios internos de combate en aguas circundantes. La oficina de Pelosi anunció su último itinerario el domingo 31 de julio y los países que se esperaba visitar incluían Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. Sin embargo, Taiwán no fue mencionado en ese itinerario. Pero varios medios de comunicación citaron fuentes que dijeron que Pelosi sí visitaría Taiwán. Por ejemplo, la CNN había dicho que un alto funcionario del gobierno taiwanés y un funcionario estadounidense revelaron que Pelosi visitaría Taiwán como parte de su actual viaje a Asia. El funcionario taiwanés dijo que Pelosi pasaría la noche en Taiwán. El funcionario estadounidense agregó que los funcionarios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaban trabajando las 24 horas para monitorear cualquier actividad del Partido Comunista Chino en la región y desarrollar un plan para mantener a Pelosi a salvo. Y bueno, lo que hoy pudimos ver es que a pesar de las amenazas por parte del Partido Comunista Chino, Pelosi llegó el día de hoy a tierras taiwaneses. Para el momento en que hicimos esta grabación, aún no encontrábamos reacciones ante su llegada. Pero lo cierto es que días anteriores, el domingo para ser más precisa, el Partido Comunista Chino había dicho que enviaría a la Fuerza Aérea para volar alrededor de Taiwán y de hecho, desde el viernes habían comenzado a realizar ejercicios militares con fuego real en la costa de Taiwán en Fujian, con la evidente intención de intimidar. Expertos en Taiwán dijeron que la mayoría de esos ejercicios militares son de artillería terrestre y que el alcance es realmente muy pequeño, lo cual no representa ninguna amenaza militar. Y bueno, algunos incluso mencionan que esto es solo un espectáculo para los ciudadanos chinos y que la gente piense que el PSC está siendo duro con los Estados Unidos. Pero algo que sí tenemos claro es que Biden no apoyó la visita de Pelosi a Taiwán, aunque tampoco tomó ninguna acción pública para tratar de detenerla. Solo dijo que era su decisión. Y de hecho, después de que Biden hablara con el dictador Xi Jinping, que fue el 28 de julio, no se mencionó nada de la visita de Pelosi en sus comunicados de prensa. Por su parte, Trump, que tiene un historial de ser duro con el PSC, no veía la necesidad de que Pelosi provocara, por así decirlo, al PSC. De hecho, el expresidente dijo en su plataforma de redes sociales, en Truth Social, que el lío en el que ahora está involucrada Pelosi debería ser lo último en lo que debería estar metida, ya que solo empeora las cosas. Trump aseguró que todo lo que Pelosi toca lo convierte en caos. Estaremos atentos a cualquier suceso que se desate a raíz de esta visita. Los temores de que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán pueda empeorar aún más las relaciones entre Estados Unidos y China provocaron que las acciones mundiales y los rendimientos del Tesoro cayeran el martes. Otro motivo de la caída del mercado es la preocupación de los inversores de que la economía global pueda caer en recesión. Por temor a las represalias militares del Partido Comunista Chino contra Taiwán, los inversores están trasladando activos del mercado de valores a lugares menos riesgosos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a largo plazo cayeron a un mínimo de 4 meses y los rendimientos de los bonos de la eurozona también cayeron a la par. Las operaciones del mercado de los valores de Estados Unidos antes de la campana de apertura mostraron caídas generalizadas en los 3 principales índices bursátiles. El S&P 500 cayó un 0,6%, el Dow cayó en 0,54% y el Nasdaq cayó un 0,72%. El índice MSCI World Equity, que rastrea las acciones en 47 países de todo el mundo, cayó un 0,4%. Las acciones en Asia cayeron aún más bruscamente. El Nikkei 225 cayó un 1,4%. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,4%. El índice compuesto de Shanghai de China cayó un 2,3% y el índice bursátil de Taiwán cayó un 1,9%. Robert Asler, director de inversiones de Close Brothers Asset Management, fue citado por Reuters diciendo lo siguiente: todo se debe a la amenaza que está experimentando Taiwán.
Nadie puede decir que esto no se convertirá en un evento geopolítico. Y escuchen esto, el estado de Kansas celebró un referéndum el día de ayer martes para decidir si permite que el derecho al aborto sea protegido constitucionalmente en el estado. Este es el primer estado en la nación en presentar la decisión de legalizar el aborto directamente a los votantes desde que la Corte Suprema anuló el Roe versus Wade. Y bueno, la Corte Suprema del Estado dictaminó en el 2019 que el derecho a la autonomía personal está protegido por la Declaración de Derechos de la Constitución Estatal y proporciona un escrutinio estricto para regular el aborto. La eliminación de este derecho constitucional tendría que lograrse a través de una enmienda constitucional estatal. Después de que la legislatura estatal propusiera la enmienda, esto en enero del 2021, tanto la Cámara de Representantes como el Senado estatal aprobaron una propuesta para colocarla en la boleta electoral por 2/3 de los votos. Y bueno, a partir de las 11 de la noche, hora del este, se había emitido el 81% de los votos, con el 38,9% del total de los votos emitidos en contra de un derecho constitucional al aborto, mientras que el 61,1% votó a favor. Esto significa que la Constitución de Kansas permitirá que exista el derecho al aborto. Esta pequeña pausa es para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy en caso de que te guste nuestro contenido y también invitarte a suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Estas dos pequeñas acciones son de gran ayuda para nuestro proyecto porque le envían el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que por tu apoyo muchísimas gracias. Recientemente, Joshua Phillip y The Epoch Times lanzaron un nuevo documental sobre el 6 de enero. Es una exploración y una explicación fascinante de cómo se desarrollaron los acontecimientos ese día, ya que los principales medios de comunicación lo han retratado desde un ángulo que simplemente no toma en cuenta todos los hechos. La Comisión del 6 de enero, que hoy en día sigue celebrando audiencias, lo calificó como un ataque al sistema estadounidense, comparándolo con sucesos que realmente han marcado la historia del país, tales como Pearl Harbor o el 9/11. En el documental podemos encontrar la pregunta fundamental que ¿es esta narrativa verdadera? Phillip se basa en uno de los principales reporteros de investigación del The Epoch Times, Joe Hanneman, quien ha revisado todas las imágenes que recopilaron del 6 de enero, ya que es necesario hacer un trabajo constante y exhaustivo para contar la historia correctamente y sin prejuicios. Hanneman habla sobre la presencia de la policía del D.C. y el Capitolio que estuvieron disparando municiones como gases lacrimógenos y perdigones contra la multitud durante una hora cuando habían dicho que no harían esto. El documental también se enfoca en Victoria White, quien fue golpeada 40 veces en la cabeza con una macana después de quedar atrapada dentro de un túnel del Capitolio. White, siendo madre de niños de raza mixta, no acepta que la etiqueten de racista porque estuvo en D.C. y en el Capitolio ese día. Nuevamente la narrativa es que luchó contra la policía y no al revés. El documental también se basa en gran medida en la experiencia de Stan Keffer, un experto en fuerza policial y control de multitudes. Keffer analiza cada momento de las imágenes para determinar quiénes fueron los agresores y si la policía actuó siguiendo sus protocolos dentro de los límites de la ley. Keffer dice que la policía debió levantar un muro de defensa entre el Capitolio y los manifestantes, pero en su lugar la estrategia de la policía fue no hacer este muro, sino crear una línea de fuego en la que la policía estaba situada en lo alto, creando una línea de tiro hacia abajo. En uno de los videos podemos ver cómo un oficial de motocicleta empuja a uno de los manifestantes que se encontraba en una de las partes altas de la entrada al Capitolio y vemos cómo este cae al vacío. Imágenes de una cámara corporal muestran a otro oficial usando maniáticamente no solo sus municiones sino también las de otros oficiales en la multitud, poniéndolos en gran riesgo. Algunas de estas municiones incluyen granadas incendiarias y granadas de dispersión. Si las granadas incendiarias golpean a una persona en lugar de al suelo, pueden causar daños corporales graves. Tácticas que incluían empujar hacia abajo, provocando que la multitud cayera hacia atrás, perseguir a las personas con métodos de dropkick, entre otros, fueron elementos que, según Keffer, crearon tanto una falta de seguridad como una mayor hostilidad. Y bueno, por supuesto, todo este tiempo la narrativa ha sido traición e insurrección. Esas son las palabras claves que hemos escuchado. Un ataque a la democracia, según dicen. 865 personas han sido acusadas y algunas siguen tras las rejas sin juicio.
Muchos de los cargos podrían ser casi un delito menor como allanamiento de morada. El FBI y el Departamento de Justicia están usando toda su fuerza para averiguar quién estaba en el Capitolio ese día. El hecho de haber solamente asistido ese día se convirtió en un patrón de rechazo y peligro para la carrera de las personas. Incluso muchos de ellos comenzaron a perder su trabajo. La culpa por asociación resultó peligrosa para muchas de las personas que asistieron ese día al Capitolio. Otra de las personas entrevistadas en el documental fue Julie Kelly, quien es escritora senior de American Greatness. La opinión de Kelly es que todo fue previamente diseñado. Ella cree que para enterrar las críticas a las elecciones del 2020 e incluso el engaño de la colusión de Rusia, necesitaban criminalizar la disidencia política en un esfuerzo por acabar con el movimiento MAGA de una vez por todas. Kelly cree que debido a que el Congreso rechazó la seguridad adicional ese día, tenían toda la intención de quedarse inseguros. Por lo tanto, esto apunta en muchos sentidos que fue un trabajo interno. En otra parte del documental se describe el caso de Matthew Perna, quien estuvo en el Capitolio el 6 de enero a través de los ojos de su tía Jerry Perna. A Matthew se le declaró culpable de cargos por delitos graves de obstrucción y se enfrentó a 20 años de prisión. Cada vez que llegaba el momento de su audiencia, se volvía a posponer con la explicación de que estaban esperando más documentos para el proceso. Este ciclo donde Matthew era llevado a través de momentos de espera e incertidumbre fue mentalmente agotador, y después de estar en este proceso devastador de estira y afloje, decidió quitarse la vida. La tía de Matthew habla de la generosidad y amabilidad de Matthew, de su amabilidad para hablar con extraños y consolar a los ancianos, de leer un libro todos los días. Una descripción de un hombre tranquilo y de buen corazón, pero sobre todo, sensible. El arduo proceso de enfrentar estos cargos y obtener demoras tras demoras parece ser común después del 6 de enero. Mientras tanto, tenemos en la otra mano a los saqueadores durante los disturbios del 2020 que ni fueron arrestados ni procesados y que todos ellos se les retiraron los cargos por estos sucesos. Los saqueadores pueden robar hasta $900 en mercancía frente a todo el mundo y huir del lugar con las manos llenas y no son buscados ni mucho menos procesados. Incluso los ejecutivos de prevención de pérdidas en CBS parecen restar importancia a sus pérdidas por este tipo de robo. Muchos de los acusados del 6 de enero aún esperan en confinamiento sus citaciones para su juicio, siendo esto considerado por la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, como una violación de los derechos humanos. Una de esas personas es Jake Lang, que está detenido en el área de Alexandria, D.C., a quien han intentado obligar a un acuerdo de 10 años por culpabilidad. El periodismo de investigación debe ser tanto justo como preciso. Hahnemann también describe la instigación de los manifestantes ese día, incluidos aquellos que arrojaron cosas a la policía e incluso de los que de alguna manera consiguieron una escalera de aluminio de 16 pies para usarla como un ariete. Algunos tenían trapeadores, escobas, tapas de botes de basura, entre otros objetos. Por ejemplo, un hombre de Alabama trajo cócteles Molotov, pero afortunadamente fue arrestado antes de que pudiera usarlos. Otro hombre embistió a un oficial ruso por la espalda con toda su fuerza, por lo que hubo evidencia de violencia real por parte de los manifestantes ese día. Y eso también no puede pasarse por alto ni descartarse. Todos los recordamos. Lamentablemente, 4 personas murieron el 6 de enero, y todos eran partidarios de Trump. Ashley Babbitt, Rosanne Boyland y otras 2 personas que sucumbieron a un ataque cardíaco y un derrame cerebral. El oficial de la policía, Sicknick, enfermó y murió por un derrame cerebral al poco tiempo de haber estado el 6 de enero en el Capitolio. Pero si todos recordamos, la narrativa de su muerte fue que murió debido a un golpe con un extintor de incendios. 4 oficiales se suicidaron después del 6 de enero. El documental también se centra en la muerte de Ashley Babbitt. Sabemos que ella se subió a una ventana del Capitolio donde un oficial le disparó y murió a consecuencia de la herida. Aquí es donde Kefar se convierte en un meticuloso analista. Él dice que para descargar su arma, un oficial debe demostrar que está en peligro inmediato. Y en el video se le puede ver al oficial que le disparó a Babbitt, así como a otro oficial, cada uno sosteniendo su arma lista para ser utilizada, y se encontraban a tan solo unos metros de los manifestantes. El teniente Byrd le disparó a Babbitt, y el protocolo que debió seguir esta acción es esposar a Babbitt, administrar primeros auxilios, cerrar la escena como escena del crimen, enviar una unidad de CSI y luego, por supuesto, escribir un informe de descarga de armas de fuego. Sin embargo, nada de esto sucedió.
Gifford describe la prueba de fuego de razonabilidad objetiva de Graham versus Connor, pero curiosamente incluso el Departamento de Justicia usó este lenguaje en su informe sobre las acciones del teniente Byrd en este incidente. Gifford no encuentra ningún rasgo de sensatez que haya podido llevar al oficial a dispararle a Babbitt y él cree que eso fue asesinato. Ahora, no se puede evitar pensar en el pasado juicio del oficial Derek Chauvin, de quien se dice asesinó a George Floyd, y esto fue un catalizador importante en el movimiento Black Lives Matter, que acusaba a los oficiales que usan la fuerza excesiva, y en este caso en particular, lo hicieron de una manera muy pública cuando el oficial se encontraba encima de Floyd con su rodilla. El oficial fue declarado culpable y condenado a 21 años de prisión. Entonces es interesante que cuando se habla de la brutalidad policial, generalmente a través de la lente de la raza, el disparo del teniente Byrd no se ha tratado en la misma línea. Por ejemplo, el nombre del teniente Byrd se ocultó al público durante meses y no proporcionó ninguna declaración a los investigadores en ese momento. En las imágenes de video se puede ver cómo Babbitt trató de evitar que el alborotador Zachary Alam golpeara la ventana del vestíbulo. Hay imágenes de ella gritándole en la cara a Alam y preguntándole a la policía por qué no estaba haciendo nada para detenerlo. Está claro que estaba preocupada y molesta por lo que estaba haciendo Alam. Incluso se podría decir que su escalada a través de la ventana fue una ruta de escape de la multitud asfixiante. En el documental también nos hablan sobre el caso de Rosanne Boyland. Ella se encontraba en el túnel del Capitolio cuando la policía de D.C. lanzó un gas que absorbió el oxígeno del túnel. Al ser un espacio encerrado, el gas hizo que la multitud se echara atrás y la gente salió desaforadamente. Boyland se desmayó y al percatarse de esto, gente le rogó a la policía que hiciera algo para ayudarla, pero parece que la policía no hizo nada. De hecho, se puede ver como una oficial de D.C. usó una macana o un palo para golpear a Boyland 3 veces mientras ella estaba en el suelo. El protocolo que sigue después de someter a una persona es administrar primeros auxilios, pero la oficial no lo hizo. No hubo ningún intento de ofrecerle primeros auxilios inmediatos mientras que la chica estaba muriendo. Un hombre la estuvo protegiendo poniendo una muleta encima de ella y después la arrastró jalándola de los pies para sacarla del túnel. El médico forense dictaminó que su muerte fue debido a una sobredosis del medicamento para el TDA, Adderall, pero hay un examinador de Family Zone que llegó a una conclusión diferente. Si alguien estaba inhalando gas en un espacio confinado, se desmaya y es pisoteado y golpeado con un bastón, la conclusión de la sobredosis de Adderall parece un poco difícil de creer. El hombre en el video que sostenía la muleta sobre Boyland para protegerla es Luke Coffey. En el documental, Coffey expresa su inmensa fe en Dios y habla sobre la pérdida de su esposa en un accidente automovilístico. Él relata cómo estos sentimientos lo impulsaron a querer proteger a una mujer que estaba en mucho peligro. A raíz de ese día, un detective le aseguró a Coffey que él no podría ser sospechoso. A las siguientes 2 semanas las cosas parecían estar bien, pero luego recibió otra llamada que decía que había videos donde lo ponían en una situación complicada con respecto a la muerte de Boyland. A Coffey se le ha ofrecido acuerdos de culpabilidad para aceptar un delito grave de agresión con un arma mortal, que es la muleta que él sostuvo ese día. Un factor inusual después del 6 de enero es que hay entre 80 y 100 personajes sospechosos que estuvieron en el sitio ese día y que no han sido identificados, enumerados o acusados, mientras que otras personas han sido incluidas en la lista de los más buscados por el FBI. Muchos estuvieron en el Capitolio mucho antes de que Trump terminara su discurso, pero no tienen identidad. Se vio a algunos rompiendo ventanas en el Capitolio y sacando vidrios de las ventanas, pero luego se fueron cuando comenzaron a ser grabados, y varias de esas personas ocultaron sus rostros con pañoletas. Luego pudimos ver el sospechoso caso de Ray Epps, quien un día antes fue captado en video diciendo que el día siguiente, o sea el 6 de enero, deberían entrar al Capitolio. Epps podría haber sido arrestado por esta acción, pero nunca se le levantaron cargos. Vemos que hay evidencia tan clara de algunos personajes como el caso de Epps, pero las autoridades no les dan ni una pizca de atención. ¿A qué se deberá esto? Este miércoles pasado, durante un evento en Florida, el gobernador Ron DeSantis expresó su preocupación sobre los procedimientos transgénero en pequeños y pidió que los médicos que realizan cirugías transgénero puedan ser demandados. Él asegura que la información sobre los procedimientos transgénero no es claro. Dijo que lo que realmente estos doctores están haciendo son mastectomías dobles en niñas, que es la extirpación quirúrgica de ambas mamas, y que quieren castrar a los niños. Es increíble pensar cómo una madre o un padre puede permitir tales procedimientos en sus hijos. Definitivamente es algo muy turbio lo que está pasando.
Tanto los médicos que no están siendo totalmente abiertos sobre lo que implica estos procedimientos para los pequeños y los padres que están cayendo en la trampa de tomar estos procedimientos como algo normal, algo que beneficiaría a sus hijos. Pero piensen todos en qué podría beneficiar a un niño la castración o la amputación de sus glándulas mamarias. Honestamente es algo desgarrador desde mi punto de vista. Y bueno, DeSantis dijo lo siguiente: tanto desde el punto de vista de la salud como del bienestar de los niños, no se desfigura a niños de 10, 12, 13 años de edad en base a la disforia de género. El 80% de esto se resuelve de todos modos cuando crecen. Así que, ¿por qué hacer esto? Continúa diciendo, creo que estos médicos deben ser demandados por lo que está sucediendo. Qué importante es que personajes tan reconocidos en la política como lo es DeSantis exprese su inconformidad con esto. Sin embargo, aún no dejó en claro si su administración tomará medidas para facilitar que los médicos puedan ser demandados por estos procedimientos. Después de que la administración Biden promoviera sus propias directrices sobre la atención de afirmación de género, que incluye medicamentos hormonales, los medicamentos de bloqueo de la pubertad, las cirugías y la transición social para niños, Joseph Ladapo, quien es director de salud pública en Florida, lanzó a principios de años nuevas directrices estatales de salud pública para poner límites en ciertos tratamientos para niños y adolescentes. Si recordamos, en junio, la administración del gobernador DeSantis mandó una carta a la Junta de Medicina de Florida donde le pide a los médicos dejar de realizar procedimientos médicos en niños que presentan disforia de género. En la carta se puede leer lo siguiente: la literatura médica disponible no ofrece pruebas suficientes de que la reasignación de sexo mediante intervenciones médicas sea un tratamiento seguro y eficaz para la disforia de género. En la carta también mencionaba cómo el Estado debe hacer más para proteger a los niños de la medicina basada en la política. Afortunadamente, algunos pasos ya se están dando. Varios legisladores republicanos en el Congreso presentaron en junio un proyecto de ley que permite que los médicos puedan ser demandados por las personas a las que se les practicó alguna cirugía de transición de género cuando eran menores de edad. Esta medida permite un estatuto de limitación de 30 años en la mayoría de los casos. También prohíbe que los fondos federales de salud se destinen a los estados que obligan a los médicos a realizar procedimientos de transición y aclara que la ley federal no puede ser interpretada para obligar a los profesionales a ofrecer dichos procedimientos. El senador Tom Cotton, uno de los legisladores que copatrocinó el proyecto de ley, afirma que hay médicos radicales que por desgracia están haciendo estos procedimientos de transición de género que son peligrosos, experimentales e incluso esterilizantes en los niños pequeños sin que los menores puedan dar su consentimiento propiamente informado. Pero aunque hubiese un consentimiento informado, ¿cómo es posible que se deje este tipo de decisiones en pequeños cuando ellos se encuentran en constante cambio? Definitivamente, aunque hubiese consentimiento de los menores, este tipo de procedimientos debería de esperar al menos hasta la mayoría de edad. Definitivamente el foco de atención aquí está errado. Este debería estar en cómo apoyar a estos jovencitos o niños que sufren disforia de género para aceptar la realidad biológica que habita en sus cuerpos. Y así llegamos al fin de nuestro resumen semanal. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram, seguirnos por YouMaker o escucharnos en nuestro podcast. Los links los encontrarás en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. También te recuerdo que ya tenemos activas las membresías y al unirte a nuestro canal podrás obtener muy buenos beneficios, pero además podrás apoyar a nuestro proyecto de manera económica, lo cual agradecemos infinitamente. La forma de hacerlo es muy sencillo, es clicando el botón de allá abajo que dice Join o Unirse. Por tu tiempo, por tu atención, por tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Nos vemos el lunes.